Esta mañana continuamos con el capítulo 7 de Romanos. Habíamos visto la semana pasada que el eje central de Romanos capítulo 7 es la ley. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de la ley de Moisés, de la ley que fue dada en el Sinaí. Podríamos pensar más específicamente en el Decálogo, los 10 mandamientos que resumen toda la ley de Dios. Y en los primeros 6 capítulos habíamos visto la semana pasada que el creyente no solo cambió de amo, como vimos en el capítulo 6, que pasó de tener un amo que era el pecado a ser un siervo de justicia al servir a Dios a través de la salvación. En el capítulo 7 vemos que el creyente cambia de marido. La ley de Moisés ya no tiene jurisdicción sobre el creyente en el sentido de que no puede condenarlo. Porque cualquier persona que es culpable de algún delito, por más pequeño o por más grande que sea, una vez que muere no puede ser condenado por ese delito. Asimismo, el creyente, siendo juzgado por la ley, es condenado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, tiene una condena de muerte, y al cambiar de marido deja de estar bajo la jurisdicción de la ley y pasa bajo la jurisdicción de Cristo, quien es su nuevo esposo, su nuevo marido. Y habíamos visto también el versículo clave de la semana pasada, cuando dice: así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y aquí vemos retratado lo que acabamos de hacer en el memorial, en la Santa Cena, lo cual, si pensamos atentamente a lo que significa, a lo que representa el Evangelio, vemos que mediante el cuerpo de Cristo, Dios hace como que nosotros morimos en aquel hecho histórico con Jesucristo al ser crucificado. Nosotros, unidos a Cristo, morimos con Él en una especie de contexto histórico salvífico, por decirlo de alguna manera. Nosotros morimos con Cristo. Y entonces morimos ante la ley porque Jesucristo es el que asumió toda la culpa del pecador que se arrepiente. Asume toda la culpa. En su muerte morimos nosotros. Fuimos castigados en Él a través de su muerte, de su cuerpo físico, para que seamos de Él. Pasamos a ser de su jurisdicción. El que resucitó de los muertos. El que resucitó de los muertos. Y el propósito de la salvación es glorificar a Dios y también manifestar sus obras. Por eso dice que el propósito, a fin de que tengamos fruto para Dios, tanto frutos de carácter como frutos de obras, de acciones, así como dice en Efesios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como contraste a eso, también Pablo menciona cuando dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. Y cuando dice en la carne, se está refiriendo a la esfera, en la esfera de una persona no redimida. El contraste entre un creyente que lleva fruto para Dios, que murió con Cristo, por el cual Cristo fue el sustituto perfecto, mientras el otro estado anterior, porque él se refiere a los hermanos de Roma, porque dice hermanos les llama. En otro tiempo, un estado anterior, la persona no tenía ningún poder para poder obedecer a Dios, sometido completamente
a la carne, a las pasiones pecaminosas que obraban por la ley en nuestros miembros, que son nuestras partes corporales, nuestro cuerpo físico que todavía se reserva las propensiones hacia el mal. El contraste entre un creyente después de la salvación con el estado anterior a la salvación, cuando no estábamos a merced del pecado, llevando fruto para muerte. Y cuando decimos fruto para muerte, podemos verlo en tres ámbitos o en tres aspectos diferentes. No solamente la muerte espiritual, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y también que existe una separación entre el pecador y Dios. El mismo libro de Romanos dice eso. La muerte física, por la que irremediablemente todos pasaremos, la muerte física. Y la muerte escatológica o la muerte futura, cuando Dios condenará a todos los pecadores que no se arrepienten de sus pecados. Y donde dice Apocalipsis, esta es la muerte segunda. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto, dice, para aquella en que estábamos sujetos. Somos libres de la ley en cuanto a la jurisdicción que tenía la ley para condenarnos. No significa que estamos libres a la ley para hacer lo que queramos, para vivir en pecado. Al contrario, porque en el versículo anterior dice que es a fin de que llevemos fruto para Dios, fruto de carácter como fruto de obras. Una vida piadosa. De modo que sirvamos, dice, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, es decir, de la ley o el antiguo pacto, el pacto de Moisés. En el capítulo 8 se va a desarrollar qué significa vivir bajo el régimen del Espíritu. La ley ya no es externa, porque la ley es buena. Todo el capítulo 7 dice que la ley es buena. Hay una bienaventuranza respecto a guardar la ley, pues dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La ley es buena, pero la ley ya no nos condena. El régimen nuevo del Espíritu es el régimen del nuevo pacto. Cuando Dios, a través de su Espíritu, permite que la ley sea una realidad de manera interna, no externa. No el régimen de la letra de un conjunto de cuestiones restrictivas de nuestra conducta, sujeta a pasiones que son imposibles, por lo cual es imposible cumplirlas. Y hoy vamos a ver el propósito de la ley en los versículos 7 al 14. Pero vamos a ver cómo es vivir bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cuál es la relación entre la ley, el pecado y la muerte? Que es el régimen de la letra. Y como veremos en la lectura que haremos a continuación, hay un cambio. En los primeros 6 versículos, Pablo está hablando de hermanos. Dice hermanos, en el versículo 1 de capítulo 7, ¿acaso ignoráis, hermanos? Dice. En el versículo 4 dice, así también vosotros, hermanos míos. Y a partir del versículo 7 cambia y dice, yo, mí, en mí, todo el tiempo está hablando de él. Y hay diferentes posiciones respecto a esto, que vamos a ver más adelante.
¿A qué se estaba refiriendo Pablo con mí, en mí? ¿Está hablando en un sentido autobiográfico o está hablando en un sentido simbólico colectivo? Se identifica con Israel, algunos dicen, se identifica con Adán, dicen otros comentaristas. No, yo tiendo a creer que esto es autobiográfico. Es la experiencia de Pablo. Y entendemos que Pablo, a través de su testimonio personal, explica que la ley no es pecado. Como algunos quizás hubieran querido acusar a Pablo de que él estaba afirmando tal cosa. ¿Estás diciendo acaso que la ley es pecado? Por eso es que fue necesario que ya no estemos bajo la jurisdicción de la ley, tuvimos que cambiar de marido. Él dice no. Él defiende la ley no es pecado, pero tiene una estrecha relación con él mismo. El pecado tiene una estrecha relación con la ley, ya que la ley conlleva el reconocimiento del pecado. Pero no solamente eso, estimula en él. Eso es lo que cuenta Pablo, el deseo de rebelarse contra el mandamiento de Dios. Es como si estuviese explicando el versículo 5, que mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. En una situación sin Cristo. Así que en esta mañana veremos, entre los versículos 7 y 13 del capítulo 7, que la ley de Moisés puede convencer de pecado tanto a creyentes como a incrédulos, pero al mismo tiempo produce en el corazón del hombre un deseo de rebelarse contra Dios. Y esta mañana vamos a ver 4 puntos, vamos a desarrollar el mensaje de esta mañana en 4 puntos. El primero, la ley revela el pecado, porque al leerla las mismas cosas que condena aparecen en nuestras vidas. El segundo punto es que la ley despierta el pecado. Lo tercero que veremos es que la ley mata al pecador y lo engaña. Y el cuarto punto, la ley revela la gravedad del pecado. Entonces, hermanos, este pasaje nos invita a pensar en lo siguiente: que el creyente no puede santificarse mediante la ley, no porque ésta no sea santa y buena, sino porque nuestra naturaleza es tan pecaminosa que la ley no la puede cambiar ni controlar. Es un día maravilloso en la vida del cristiano cuando descubre que aunque la vieja naturaleza siempre fracasará en cumplir la ley, ya no está condenado por ella, pero en su nueva naturaleza podrá someterse a la ley de Dios. Y vamos a leer el pasaje a partir del capítulo 7, del versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Lo dice enfáticamente Pablo, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó.
y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y hace una pregunta en el versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y el primer punto que veremos esta mañana es el que habíamos mencionado. La ley revela el pecado, porque al leerla las mismas cosas que condena aparecen en nuestras vidas. Así como dice en Santiago, la ley es como un espejo en el que nosotros podemos ver lo horrible que somos. Todos pensamos que tenemos algún tipo de cosa buena. Quizás alguno pensaría, bueno, Dios me escogió porque por algo. Algo bueno he de tener. Algo bueno he de tener. Entonces Dios me necesita, por eso me escogió. Algunos pensarían eso. Yo tengo talentos, quizás Dios quiere que yo vaya por el mundo a predicar y mostrar mis talentos para Él. Mucha gente pensaría eso. Talentoso o no, lindo o bello físicamente o feo, cualquiera sea tu condición y cualquiera sea la mía. Yo estoy consciente de que la naturaleza no me dotó con belleza física, pero estamos hablando de algo espiritual. Si yo me veo ante la ley, me veo cuán culpable soy. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Me comentaba un hermano que su hijo está leyendo, creo que tiene 7, 8 años, está leyendo la Biblia desde el Génesis y entró en Proverbios. Y este hermano se alegró mucho porque su hijo llegó a Proverbios y podía aprender alguna cosa buena, que quizás le sirva porque quizás tenía un carácter impetuoso o alguna cosa que su papá haya observado. Y el niño se acerca al papá y dice, papá, me he dado cuenta de que soy un necio. Ese es el resultado de la palabra de Dios. Si nosotros salimos con orgullo después de leer la Biblia, es que no entendimos la Biblia. Ese niño pequeño entendió que era necio. Por la obra del Espíritu Santo le mostró que era necio. El apóstol ha hecho varias afirmaciones que podrían llevar a algunos a malinterpretar que la ley misma era algo pecaminoso. Por eso es que él hace esta defensa de la ley. Cuando dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No, absolutamente no. Pero sus lectores quizás hayan pasado por el capítulo 7, versículo 5, donde leyeron, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Cómo intervino la ley para que lleve fruto para muerte? Quizás alguno haya malinterpretado. También en el capítulo 5, versículo 20 de Romanos dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Acaso estás diciendo, Pablo, que podemos pecar para que la gracia abunde? ¿La ley es pecado porque induce al pecado? No, absolutamente no. Eso es lo que va a desarrollar Pablo. En el capítulo 6, versículo 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿A qué se refería eso entonces?
Este párrafo entonces tiene el propósito de exonerar a la ley de la acusación de que es pecaminosa y trazar con más cuidado la verdadera relación entre el pecado, la ley y la muerte. Pablo se ocupa de esto tanto en la primera parte del versículo 7 como en la última parte. Él defiende a la ley diciendo que la ley no es pecado bajo ninguna circunstancia. Y esta negación la podemos ver en el versículo 12 cuando dice, de manera que la ley, esta es la conclusión, ahí cierra la idea. A la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero si leemos el capítulo, el versículo 7 dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y podríamos preguntarnos, si la ley revela el pecado, si la ley revela el pecado, si nosotros conocemos al pecado únicamente por la ley, ¿eso significa que antes no existía pecado? Absolutamente no. Romanos 1:18, a partir de ahí vemos que la ira de Dios se revela contra toda maldad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Existía la maldad en el mundo y Dios mostró su ira en contra del pecado incluso antes de la ley. En Romanos capítulo 2 muestra Pablo que todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Existía el pecado, aunque no hubiera existido la ley. Porque dice que los que no tienen ley, en este caso los gentiles, los no judíos que no recibieron la ley, tenían la ley de Dios en sus conciencias. Dios ha puesto en la conciencia su ley de tal forma, incluso que los niños que no entienden nada, todavía no aprenden a hablar. Cuando van a hacer algo malo se esconden sin que nosotros les enseñemos. ¿Por qué se esconden los niños pequeños cuando van a hacer algo que ellos saben que está mal? Porque en su corazón está escrita la ley de Dios. De tal forma que aunque no está claramente como en la ley escrita lo que es pecado, toda persona es expuesta de alguna manera ante la ley y Dios va a juzgar a cada uno por el conocimiento que tenga o en sus conciencias o habiendo conocido la ley de Dios íntegramente. También en Romanos capítulo 5 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo cual nos muestra que existía el pecado antes de que Dios le diese la ley al pueblo de Israel en el Sinaí. Porque heredaron en los lomos de Adán la naturaleza pecaminosa, la inclinación a pecar. Por lo cual, el pecado existe, aunque la ley no haya sido dada en el Sinaí. Dios va a juzgar, porque los pecadores no son pecadores porque pecan, sino porque son
por naturaleza pecadores. Entonces, el hecho de que la ley no exista, suponiendo que la ley no exista, el pecado existe sin la ley. Pero lo que hace la ley es revelar con detalle cada aspecto del estándar de Dios. La ley nos muestra el altísimo estándar de Dios, su santidad, su pureza, su magnificencia. Y nos comparamos ante la ley de Dios. Y al compararnos ante la ley de Dios, nos comparamos con Dios mismo, que es perfecto, que es puro, que es santo. Y nos encontramos completamente culpables. Nos muestra lo horroroso que es el pecado y lo horroroso que somos. No hay ninguna cosa buena en nosotros sin Cristo. Por lo cual, cuando hablamos de Cristo a otras personas, nunca deberíamos obviar la ley, porque la ley nos muestra que necesitamos de un Salvador. Si no nos confrontamos con la ley, no podríamos saber la necesidad que tenemos de rendirnos a Jesucristo. La gente dice, recibe a Cristo para ir al cielo. Y todo el mundo quiere ir al cielo, ¿verdad? Dios tiene cosas grandes para ti. No, Dios tiene el infierno preparado para ti. Acuérdense de lo que dijo Jesucristo a los de su izquierda, a los cabritos. Apartaos de mí, malditos, dice, al infierno preparado para Satanás y sus ángeles. Porque la paga del pecado es muerte, por eso el hombre merece el infierno. ¿Y cómo ha de ver su culpabilidad si no es confrontado con la ley de Dios? Solamente su incapacidad, la incapacidad nuestra de cumplir la ley de Dios, nos lleva rendidos a someternos a Cristo. Esa es la única manera. En el punto 2, vemos que la ley despierta el pecado. ¿Cómo es posible que la ley despierte el pecado? Y el pecado se agita en nuestra naturaleza. El propósito de la ley es, entonces, revelar el pecado, el estándar de Dios. Pero la ley despierta el pecado, porque dice en el versículo 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y leyendo en conjunto con el versículo anterior dice, porque yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y fíjense ahí lo siguiente, la ley escrita dice no codiciarás, pero ¿qué hace el pecado? Toma el mandamiento es un sinónimo de la ley, pero se está refiriendo al mandamiento de no codiciarás, el 10º mandamiento. Produjo en mí toda codicia. Nos sorprende que fuera especialmente este 10º mandamiento el que detuviese a Pablo abruptamente en sus pasos. ¿Por qué eligió Pablo hablar de la codicia? Los otros mandamientos, interpretados superficialmente, prohíben transgresiones que son al menos o parecen ser de un carácter externo. Y Pablo era irreprensible en todo lo que tiene que ver con el carácter externo de la ley. Él, en cuanto a la ley, era irreprensible, fariseo de fariseos. Eso decía, en cuanto a la ley irreprensible.
Él hacía todos los sacrificios, Él hacía todas las purificaciones, Él guardaba el Shabbat, Él asistía a todas las fiestas solemnes establecidas en el Antiguo Testamento. Él cumplía a cabalidad cada cosa puntillosamente. Entonces, ¿por qué eligió la codicia? Porque lo demás, aparentemente, a los ojos del mundo, él era irreprensible, porque eran cosas que se podían ver, tenían un carácter externo. Pero la codicia es algo que está en el corazón, en el fuero íntimo, donde solamente uno puede saber, donde nadie ve, nadie podría saber que él es codicioso. Nadie conoce nuestros deseos profundos. La Biblia dice en Éxodo 20, no codiciarás, el 10º mandamiento, la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. No codiciarás. Solamente nosotros, confrontados por la ley, podemos saber cuando nos enojamos que algún hermano progrese de alguna manera, o que algún hermano se destaque o tenga algún tipo de honra. Puede ser un hermano o puede ser una persona de fuera de la iglesia. ¿Por qué yo merecía eso? Y uno codicia la autoridad, uno codicia la honra, el homenaje, quizás el dinero, quizás la esposa o el esposo de otra persona. Entonces, la elección de Pablo de esa palabra tiene mucho significado porque es algo interno. La ley revela lo que tenemos en el corazón. Es lo que vemos en el joven rico en Mateo 19, cuando se acerca a Jesucristo y le dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y le dice que guarde los mandamientos. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bueno, ahora vende todo lo que tienes y sígueme. El amor a sus riquezas era mayor a su devoción a Dios. El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, decía Jesucristo, resumiendo el resto de los mandamientos. Pero amarás a Dios sobre todas las cosas. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice. Y su Dios era el dinero. Y fue entristecido. Y Jesucristo dijo, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. O sea, es imposible. Hay interpretaciones de que era la forma de una puerta en la ciudad, pero es literalmente una aguja. Es imposible. Los que tienen muchas riquezas, es imposible porque codician. Y haciendo un paréntesis, mucha gente dice, los ricos no se van a ir al cielo. ¿Sí? No, los ricos, no se van al cielo. Pero más abajo, si leemos en Mateo 19, dice, pero nada es imposible para Dios. Jesucristo puede cambiar el corazón codicioso. Pero al verse confrontado, el joven rico, con la verdad de su corazón, se fue entristecido. Quizá la codicia que aquí se prohíbe es una apetencia por cosas que no son pecaminosas en sí mismas, dice un autor. O puede ser también un desordenado anhelo por aquellas cosas que usadas con moderación no serían pecaminosas y que hasta podrían llegar a ser útiles. Como en los deportes. O puede ser también lo que es mencionado específicamente en el mandamiento, a saber, una apetencia por privar al prójimo de cualquier cosa que pertenezca. Yo me inclino más a esta interpretación. Pablo menciona ahora el hecho de que el pecado, echando mano de la oportunidad provista por el mandamiento, produjo en él codicias de todo tipo.
Y podemos ver ejemplos en la Escritura, diversos ejemplos en la Escritura. Los padres de la raza humana codiciaron ser como Dios. Porque no era la fruta, sino que Satanás le dijo a la mujer que si comieran del fruto serían como Dios. Hoy en día las personas quieren ser como Dios. Hay gente que dice que cada uno es un pequeño Dios o tenemos deidad. Despierta la deidad que hay en tu interior, dicen algunos. O uno es arquitecto de su propio destino. Yo soy amo de mi destino, dicen algunos. No se juzga la moralidad, leí de otra persona. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Cuando hablamos de que Dios es soberano, significa que no existe nadie que pueda decirle qué haces a Dios. Y el hombre desea fervientemente ser un ser a quien nadie le diga qué haces. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, codiciaron ser como Dios. Los hermanos de José codiciaron la posición de hijo favorito. Y llegaron incluso a planear matar a su hermano. La codicia. Acán, en el tiempo de la conquista, cuando Josué guió al pueblo de Israel, a la segunda generación de israelitas que salieron de Egipto a conquistar la tierra, perdieron. ¿Por qué? Porque Acán codició un hermoso manto babilónico que Dios le prohibió tener. Y ven la relación ahí, prohibición, no comerás del fruto, la codicia. No van a tocar el anatema, no van a tomar botín. Acán codició. Porque más adelante en el libro de Josué verán que sí les permitió tomar botín. Pero cuando se les prohibió, ¿qué pasó? Acán codició. Acab, el rey, el maldito rey Acab, uno de los peores reyes de Israel, esposo de Jezabel, una mujer, yo diría, diabólica. Codició la viña de Nabot y su mujer le dijo, mátalo, tú eres el rey. Mátalo y toma la viña. Codició la viña. Amnón codició la belleza de su hermana Tamar y la violó. Absalón codició la corona de su padre y se levantó en su contra y quiso matarlo. Lo persiguió por el desierto para asesinar a su propio padre, codiciando el poder. Ananías y Zafira codiciaron el prestigio y también el dinero, porque retuvieron el dinero y dijeron, mire cuánto ofrendamos. Querían el prestigio, guardando el dinero que habían prometido. Y no fue por no haber ofrendado, sino por haber mentido, que fallecieron. Simón el mago codició el poder del Espíritu Santo pensando que eran poderes mágicos para curación. Demas, colaborador de Pablo, amó al mundo, codició las cosas que hay en el mundo. Y Diótrefes, aquel hombre que se opuso al último apóstol vivo, que era Juan, codició la preeminencia en la iglesia, inclusive prohibiéndole a la gente que se junte con el último apóstol de Jesucristo. Siguiendo el catecismo de Heidelberg, este catecismo de la Reforma
hace una serie de preguntas y respuestas que nos da una significativa interpretación del 10º mandamiento. Y pregunta, ¿qué dice el 10º mandamiento? Que jamás surja en nuestro corazón el menor deseo o pensamiento contra cualquier mandamiento divino, sino que en todo tiempo odiemos de todo corazón el pecado y nos deleitemos en toda justicia. ¿Pero qué dice la Biblia? Que la ley produjo codicia. ¿Cómo es que la ley produce codicia? Vamos a leer bien. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Quién produjo la codicia? ¿La ley? No. El pecado. La ley es buena, santa y justa, eso dice. La ley es buena. La ley es buena, pero el pecado toma ocasión por la ley. ¿Cómo podemos traducir esto? Toda persona, al ser confrontada por la ley de Dios, la naturaleza rebelde del pecador considera más atractivas las cosas prohibidas, no por su atractivo inherente, sino porque representan una oportunidad sin igual para imponer y afirmar su voluntad personal. Nuestra naturaleza rebelde. Nos encontramos ante el mandamiento y parece que es mucho más sabroso cuando está prohibido. De hecho, que hay un proverbio que dice, el pan comido en oculto es más sabroso. Lo que se hace a escondidas. Nos rebelamos ante la ley. No es el mandamiento el que produce en nosotros el pecado, sino que el pecado toma como base de operación el mandamiento de Dios para producir en nosotros un deseo irrefrenable de rebelarnos contra Dios y decir no. Y hoy en día vemos esto a nivel social. La sociedad está desarrollando una maldad generalizada, a tal punto que existen sociedades enteras, asociaciones de hombres, organizaciones internacionales, instituciones mundiales que se confabulan para rebelarse contra la ley de Dios. ¿Y qué nos muestra esto? Que somos inútiles para cumplir y obedecer la palabra de Dios. ¿Qué produce en una persona que se justifica a sí misma? Que piensa que es lo suficientemente bueno como para agradar a Dios y ser salvo por su justicia personal. Una completa humillación. De hecho que Pablo, en Gálatas capítulo 3, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Imposible, imposible. La ley nos lleva a la cruz, humillados. Santiago mismo declara en Santiago 2:10, dice, porque cualquiera que guardare la ley, toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Sucumbiste a un mandamiento. Si uno piensa que puede ir independientemente de Cristo por su justicia personal, porque uno tiene algo bueno, porque algo bueno uno debe tener, por eso Dios lo trajo al conocimiento de la verdad, como algunos pensarían. Eso es el peor engaño que uno puede tener. Entonces, ¿por qué Dios dio a su pueblo escogido una ley que les era imposible de cumplir? Una pregunta que nosotros podríamos hacer.
Su propósito no fue solamente revelar su estándar de justicia, por el cual deben vivir los salvados, sino mostrarles la imposibilidad de vivirlo en la práctica sin su poder y para mostrarles la profundidad de su pecaminosidad. No podemos sin Cristo. Nos lleva humillados a la cruz. Nos tiene que motivar al arrepentimiento. Somos culpables. Si alguno no conoce a Cristo, arrepiéntase. Dios le va a perdonar y le va a dar la capacidad de obedecerle. El siguiente punto es que la ley mata al pecador y lo engaña, haciendo que se dé cuenta de que es demasiado débil para satisfacer las normas de Dios. La ley mata al pecador y lo engaña. Vamos a ver versículos 9 al 11. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y aquí bien surge una pregunta. Yo sin ley vivía en un tiempo, dice Pablo. ¿Cuándo Pablo vivió sin ley? Era un hombre judío. Desde niño aprendió la escritura. En cuanto a la ley, dice, era fariseo de fariseos, irreprensible en cuanto a la ley. ¿Cuándo él estuvo sin ley? ¿Por qué dice, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, yo morí? ¿Cuándo ocurrió eso en la vida de Pablo? Hay diferentes posiciones. Le llaman algunos el rumbo adámico. Vamos por el rumbo adámico. Cuando hablamos del rumbo adámico, estamos diciendo, para explicar este pasaje, es que Pablo toma la alegoría del capítulo 5, donde en Adán todos pecamos. Y algunos intérpretes dicen que solamente esto se interpreta porque Adán es el único que no tuvo pecado antes. Y yo sin ley vivía en un tiempo. Solo Adán pudo haber vivido así, hasta que Dios le dio un mandamiento y él fracasó. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió, yo morí, dice. Rechazamos esa posición porque no tiene ninguna relación con el contexto. Otra posición es que la vía, tomamos el rumbo del pueblo de Israel para interpretar este pasaje, diciendo que en la enseñanza judía los judíos se identificaban con la nación entera y que la nación de Israel un tiempo vivió sin ley hasta que en el Sinaí Dios les dio la ley. Y cuando les dio la ley, más adelante, ¿qué pasó? En la ley decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? Creo en Éxodo 20. Y en el capítulo 32 de Éxodo, ¿qué dice? Le pidieron a Aarón que les hiciera un becerro y adoraron una representación de Jehová en forma de becerro. Porque dice, este es Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, dijo Aarón cuando hizo el becerro. El becerro representaba, según el contexto, a Jehová. Pero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna cosa que está en el cielo, ni ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice. Pero rechazamos también esto, porque no está en el contexto.
¿A qué se refiere? Vamos por la vía autobiográfica, porque constantemente dice yo, en mí, y yo, dice, sin ley. Y podemos pensar que es la experiencia de Pablo, pero también es una experiencia típica de todo creyente o de toda persona. La mía, la tuya, la de Pablo en aquel tiempo, y de todas las personas que nacerán de mujer en este planeta. Y yo sin ley vivía en un tiempo, dice, y yo. ¿Y a qué se refiere? Hubo un tiempo en que Pablo podía decir, me sentí seguro, sin tener una convicción de pecado. Analizando la biografía de Pablo, él se creía irreprensible en cuanto a la ley. Él pensaba que era perfecto. Él pensaba que era el más alto, el más puro, el más perfecto israelita que existía. Hasta que empieza él su encuentro con Jesucristo, ya en el capítulo 8 de Hechos, cuando él se encuentra con un varón poderoso en la palabra de Dios que era Esteban. Y escuché de un predicador famoso que decía que Pablo era de Tarso, de Cilicia. Y en Hechos capítulo 8 vemos que ninguna persona que estaba ahí, entre ellos había gente de Cilicia, Pablo estaba ahí, podía argumentar en contra de lo que decía Esteban. Varón poderoso en el Espíritu Santo, un creyente fiel que fue muerto. Pablo más tarde va a Damasco para arrestar a otros creyentes, pero se le presenta al mismo Jesucristo y dice, ¿por qué me persigues? Hubo un tiempo en que él se creía irreprensible, que no tenía la convicción de pecado. En ese tiempo la implicación plena de la ley no se había registrado en su conciencia, no había llegado a ser un peso intolerable sobre su corazón. Él pensaba que en lo moral y espiritual le iba bastante bien, hasta que se encontró con Jesucristo. Y Dios lo salvó, porque él creyó. Y estuvo como 3 años en Arabia, en Gálatas, podemos ver eso, aprendiendo el evangelio anunciado por mí. No lo recibí de hombre alguno, sino de Jesucristo, dice. El mismo Jesucristo le enseñó. Fue confrontado por la ley, en su conciencia. Por eso escoge la palabra codicia. En lo externo él era irreprensible, pero en lo interno él se dio cuenta que vivía sin ley. Y ahí, venido el mandamiento, el pecado revivió. Y él se dio cuenta que estaba perdido. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y yo morí. Cuando el mandamiento vino, cuando se percató de lo que él era, de lo que la ley realmente demandaba, se dio cuenta de cuán grande pecador era. Fue entonces que murió, es decir, fue su fin como una persona satisfecha consigo misma. El pecado le engañó, ¿por qué? Porque le dio una falsa esperanza de que podía tener vida por medio de guardar la ley, cuando todo lo que encontró fue muerte. Y también al convencerlo de que era aceptable para Dios como resultado de su propio mérito y buenas obras. Se dio cuenta que era un fracaso, y eso es lo que debe producir en nosotros la ley de Dios. Entender de que estamos en bancarrota espiritual, que necesitamos a Cristo. Por eso el Evangelio fue anunciado primero por el heraldo del rey, Juan el Bautista,
con un llamado al arrepentimiento. Entre ellos, fariseos, que también se creían irreprensibles. Les dijo, fariseos hipócritas, haced pues frutos de arrepentimiento. Nos tiene que llevar al arrepentimiento la ley. De eso podemos concluir, como dice en el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso significa que la ley nunca es mala, más bien es un reflejo perfecto del carácter santo de Dios y el parámetro que tiene todo creyente para agradarle. Por último, el último punto. La ley revela la gravedad del pecado, no solo nuestras acciones externas, sino especialmente nuestras actitudes internas. Y leemos el último versículo, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pablo había dicho que el mandamiento trajo muerte. Pero ¿cómo puede algo santo, justo y bueno traer muerte? Es como si Pablo contestara de este modo. No es el mandamiento actuando solo lo que trae la muerte, es la transgresión del mandamiento lo que hace esto. Es el pecado. En el fondo, en consecuencia, la verdadera causa de la muerte, ¿qué es? La ley. El pecado, es el pecado la verdadera causa. Por eso dice, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte. ¿Quién produjo? El pecado produjo la muerte, no la ley. La ley solamente es como la luz que muestra la suciedad horrenda del pecado. Lo serio del carácter del pecado se hace evidente precisamente en este hecho, que para exponer al pecador hace uso de una cosa que en sí misma es perfecta, es decir, la santa ley de Dios. No se expone la ley. No se expone al pecador. Es precisamente esa blancura, la pureza moral espiritual de los mandamientos de Dios, la que hace que se destaque más marcadamente la negrura del pecado, lo terrible que somos. Pero en el trasfondo hay un pensamiento consolador. Cuán majestuoso, santo, sabio y amoroso es el Dios que ha provisto una manera de quitar el pecado para los que confían en Él. La Biblia dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid y estemos a cuenta, dice el Señor. Arrepiéntanse, dice el Señor. Su ley revela nuestra situación real, horribles delante de Dios. Gracias a la ley que es santa, justa y buena, podemos saber que necesitamos con todo nuestro corazón buscar a Cristo y su perdón y su salvación. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos revela cuán pecadores somos, Señor. Cuánto te necesitamos, cuánto estamos, Señor, en bancarrota, cuán profundo, Señor, es nuestra decadencia, nuestro fracaso moral. Pero en tu misericordia, Señor, te has mostrado y te has manifestado a través de Jesucristo, quien nos da perdón, por el cual, Señor, nosotros, unidos a Él, se imputa sobre nosotros, Señor,
la paga del pecado porque Él murió por nosotros. Es como si nosotros hubiéramos muerto al pecado y también, Señor, a la condenación de la ley. Gracias, Señor, a Jesucristo, que Él no solamente cargó nuestro pecado, sino que también nos imputó su justicia. No para que vivamos en pecado, Señor, sino para que llevemos fruto para ti, oh Padre. Para que andemos en vida nueva. Para que podamos, Señor, honrarte y glorificarte, Señor. Bendícenos para que podamos ser siervos útiles. Y también bendice, Señor, a las personas que oyen, Señor, y todavía confían en sus propios méritos. Que se arrepientan, Señor, que se confronten con la ley y vean que necesitan a Jesucristo. Para que también reciban tu salvación, Señor, y tú los salves y los perdones y les des vida eterna. En Cristo Jesús te oramos, oh Padre. Amén.